Bueno, Sí, va. bienvenidos a todos. Muchas gracias por sumarse a este encuentro. Soy Miguel Vilelo y en nombre de Práctica quiero darles la bienvenida. Bueno, a este nuevo encuentro donde vamos a hablar de RPA as a Service y veremos dónde están y hacia dónde van las empresas. Bueno, en el panel que voy a estar moderando tenemos 4 invitados de lujo y van a tener la posibilidad de hacer preguntas a través de la opción de Q&A que las responderemos sobre el final del evento. Bueno, les presento al panel José Jiménez, director de Soluciones de Práctica. Buenos días, José. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Miguel. Adrián Fritz, CEO de Práctica Internacional. Buenos días, Adrián. Hola Miguel, hola a todos, buen día. Sabrina Buen día. Vázquez Soler, Country Manager de Práctica Chile. Bienvenida, Sabrina. Gracias, hola a todos, bienvenidos. Y Gilberto Strafacci, Country Manager de Práctica Brasil. Bienvenido, Gilberto. Hola a todos, bienvenidos, un gusto. Bueno, vamos a compartir diferentes experiencias, así que sin más, si les parece, arrancamos. Bueno, el primer tema que queríamos hablar es un poco saber cuál es el grado de adopción de RPA entre las empresas. No sé, José, si querés arrancar vos. Bueno, sí. Yo creo que RPA ya está en un estadio de madurez y un estadio de bastante penetración. Una encuesta reciente que hicimos entre CEOs en Argentina da que la mayoría ya está en un grado de adopción y de recorrido importante. Creo que queda un 10% todavía de empresas, al menos lo marca la encuesta, que todavía no se han metido en RPA, pero más de la mitad ya lleva varios años de recorrido. Vemos también entre nuestros clientes grandes campeones y vemos gente que todavía está en estadio de exploración, todavía no ha alcanzado toda una curva ni años de experiencia, pero yo diría que ya no es un tema nuevo como lo era hace algunos años, ¿no? Ya el recorrido de esta tecnología es 4 o 5 años, digamos. Sí. Bueno, muchas gracias, José. Gilberto. Nosotros acá hicimos una encuesta con las empresas de Brasil y me parece que tiene una visión muy, muy cerca de lo que dice José Jiménez en Latinoamérica. No es algo nuevo, pero cuando vemos los números de escalamiento y número de automatizaciones, saliendo de una visión de RPA enfocado en FTA para una visión de hyperautomation más enfocada a negocios, a digitalización de las operaciones, es donde vemos que hay ahí un mayor challenge. O sea, nosotros ahí tenemos que trabajar mucho para utilizar el máximo de las herramientas de automatización, que hoy no son herramientas de RPA solo. O sea, nosotros tenemos machine learning, automatización, tenemos desarrollo de apps, chatbots, y ahí para nosotros es lo que vemos como un challenge, cómo ponemos la iniciativa de automatización y cambiamos para una iniciativa de digitalización de las operaciones. Y la parte buena es que hoy es posible. Muchas gracias, Gilberto. Bueno, el segundo tema que quería ver es ¿cuál consideran que es el rol de RPA como integrador y acelerador de procesos, ¿no? ¿Cómo lo ven las empresas? Sabrina. Gracias, Miguel. Creo que es una pregunta muy interesante y creo que es una discusión constante que uno tiene con los clientes en general y con el mercado. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que RPA nació como una tecnología para acelerar los procesos, con lo cual orgánicamente está pensada de esa manera. Lo que busca es poder, en el fondo, agilizar los procesos de negocio a través de la incorporación de las automatizaciones, de las repetitividades que requieren los procesos digamos, en su ejecución. Esto creo que si miramos desde la perspectiva de las empresas, lo ven de esa manera, ven que es una tecnología de automatización y aceleración. Yo creo que están todavía en algunos casos con dudas sobre cómo
poder escalar el proceso de construcción de automatizaciones de manera ágil y dinámica y constante, y creo que ese es un desafío que muchas organizaciones hoy están enfrentando, sobre cómo poner en valor en una escala que impacte el estado de resultado al final. Por el otro lado de tu pregunta, hablamos de RPA como integrador. Esa es una discusión todavía más profunda entre cuándo conviene utilizar RPA como una herramienta de integración. ¿Cuáles son los beneficios de RPA como una herramienta de integración? Bueno, por un lado es la flexibilidad y agilidad para desarrollar soluciones sobre una tecnología RPA que uno desarrolla mucho más simple que con otras herramientas donde tiene que construir código. Y lo otro que creo que es el valor que organizaciones están viendo es el manejo de sistemas legados. Porque no es lo mismo construir una integración cuando uno tiene tecnología nueva, digital, tengo base de datos, puedo tener control de toda la arquitectura, entonces puedo encontrar que tal vez desde el punto de vista de desarrollo pueda ser más fácil construir una integración, pero cuando empezás a poner en la mesa, ya sea por un lado sistemas legados, de los cuales vos no tenés una manera de acceder a tan, digamos, abiertamente a las fuentes de datos, al código, incluso a los reportes de la herramienta, RPA suma valor y pone a la solución a una altura de ser una opción mega válida para generar esta integración entre aplicaciones que a su vez puedas modificar en el tiempo de una manera bastante simple. Entonces yo creo que esa es la visión, y todavía en el mercado hay empresas que han visto que esto es potente, y otras organizaciones que creo que todavía no lo han evaluado como una posibilidad de tomar RPA como una herramienta de integración, que es completamente válido. Muchas gracias, Sabina, muy claro. Adrián, te quería consultar, las automatizaciones que se hacen como RPA, ¿no? ¿Ves que generan un proceso transitorio, como algo que se hace hasta que llegue el proceso de cambio, el reemplazo de sistema, o generan procesos permanentes que además se van optimizando a lo largo del tiempo? Bien, esta es otra de las discusiones y conversaciones recurrentes como la que comentaba Sabrina recién, digamos, ¿no? Con que tenemos con nuestros clientes. Cada vez debo decir que se ve menos esa discusión. Y está claro que hoy un programa de automatización y un programa de RPA es algo que tiene que ser pensado como algo permanente. Eso no quiere decir que algo permanente sea algo que no esté vivo constantemente y no requiera constante modificación, adaptación, evolución, etc. Pero es algo que está pensado de forma permanente, por lo cual creo que esa discusión ya no se está dando tanto. Ahora, independientemente de que la automatización tiene que ser visto como algo, como una estructura o una arquitectura permanente dentro de una organización, no quiere decir que no usemos RPA para solucionar transitoriamente algunas problemáticas de negocio. Supongamos, tenemos que migrar una plataforma de ERP, digamos, y eso puede tardar 3 años. Tal vez nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestro negocio necesita soluciones en cuestiones de semanas o máximo meses. Entonces, ahí tal vez sí RPA pueda llegar a ser utilizado como una herramienta para darle al negocio soluciones rápidas que luego pueden llegar a ser resueltas por una plataforma más constante. Pero en esencia la respuesta es no. O sea, RPA es una plataforma para resolver procesos y automatizaciones que se quedan constantemente, pero dada su agilidad y flexibilidad y velocidad, como decía Sabrina, podría ser utilizada para resolver algunos puntos concretos que luego puedan ser reemplazados. Sí, aparte, viste que a veces los reemplazos tardan, ¿no? O sea, vos decís, claro, si hago algo que me dura 4 años, es casi tan permanente como que es otro permanente, software que exacto. pongo, ¿no? Definitivamente. Exactamente. Sí, Efectivamente. Y lo que tiene RPA es eso, es muy flexible, muy ágil y muy veloz si lo implementamos correctamente, ¿no? O sea, si sí. se dan ciertas premisas de implementarlo correctamente, podemos lograr darle respuestas a nuestro negocio que tal vez una plataforma tecnológica de mayor alcance tardaría hacerlo en 3-4 años.
Sí. Complementando un poco, si me permitís, Miguel, digamos, también Sí. tenemos, aprovechando esa flexibilidad, también tenemos casos donde la solución que se da es efímera, justamente porque es transitoria en el tiempo, porque responde a una demanda, a un pico de demanda, o responde a una campaña, y justamente también es más fácil resolver muchas situaciones con estas herramientas que construir soluciones que después a la vuelta de la esquina hay que tirar, ¿no? O sea que, digo, están las dos miradas, ¿no? Bárbaro, José. Y bueno, ya que estás hablando, aprovecho para hacerte la siguiente pregunta. Sí. Hoy vemos que hay disponible una gran cantidad de herramientas, ¿no? Hay mucha variedad, las empresas pueden optar. ¿Y qué ves? ¿Que las empresas eligen una sola plataforma o más de una? El mercado de herramientas efectivamente es muy dinámico y va cambiando mucho. Lo vemos cada año, digamos, con los análisis de analistas como Gartner, los movimientos, nuevos jugadores, fusiones, adquisiciones, grandes compañías y software vendors que se están metiendo en este mundo, que no se quieren quedar fuera y demás, digamos, ¿no? Claramente vemos mirándolo de vuelta relacionado por ahí con la incorporación, vemos los early adopters, empresas que empezaron hace rato, que tienen un nivel de madurez y que agarraron un conjunto de herramientas un poco más clásicas, más estables, y que arrancaron por esto de automatizar procesos corporativos con herramientas clásicas y de manera centralizada, ¿no? Con la aparición del concepto de la hiperautomatización, la democratización y esto de dejar que la organización encuentre oportunidades de eficiencia en áreas más departamentales, no tan corporativas, aparecen estas herramientas que son más fáciles de usar y por ahí las mismas herramientas que antes eran para cosas corporativas no están tan adaptadas, con lo cual vemos muchas organizaciones efectivamente que, si bien tradicionalmente la gente no quiere tener muchos stacks tecnológicos, está eligiendo más de una herramienta. Una herramienta para los problemas centralizados, otra herramienta para este modelo de Citizen Developer, para este modelo de Do It Yourself, dijimos que los empleados de la organización resuelvan sus problemas más pequeños, más departamentales, más de tareas, digamos, ¿no? Adicionalmente a las herramientas también hay un tema de cambio de modalidad, digamos. Vemos una tendencia adicional que tiene que ver con esto de Robots as a Service, digamos. ¿Cómo contrato estos servicios? Insourcing, outsourcing, el Robots as a Service lo que está haciendo es integrar la infraestructura de robots y los servicios de construcción y empaquetarlos de alguna manera en una transferencia de responsabilidad de un proveedor y en un pago por uso, ¿no? Un pago por consumo. ¿Sí? Muchas gracias, José. Sabrina, ¿querés agregar algo? Yo creo que lo que comenta José es bastante claro en cómo es la perspectiva que se ve a nivel multiplataforma. Nosotros estamos viendo consistentemente en el mercado que las áreas de TI también se están convirtiendo en áreas de proveedoras de RPA as a Service de una manera incluso multiplataforma, armando arquitecturas internas para poder proveer servicios al negocio, porque como bien decía José, el hecho del pago por uso o a veces tener que hacer casos de negocio teniendo que costear robots por cada pedido que hacen las áreas de negocio se volvía algo demasiado spot. Entonces cuando uno quiere escalar en el mundo de automatización, en general poder tener una plataforma incluso con múltiples herramientas, porque no olvidemos que cuando hablamos de una plataforma de múltiples herramientas, no solo hablamos de herramientas de RPA, sino que hablamos de OCR, de temas de inteligencia artificial, de BI, de chatbots, de herramientas que se integran. Entonces el hecho de que un área de TI pueda construir una plataforma de herramientas muy clara y avanzada, y que de esa plataforma de herramientas le pueda brindar servicios al negocio de manera más integral, aumentando el nivel de madurez y generando modelos de cobro como servicio, incluso si se lo das a un proveedor o lo manejas desde TI al negocio, es la tendencia que estamos viendo cada vez más, que es generar esa eficiencia desde un área que pueda gobernar una arquitectura más amplia. Muchas gracias.
Sabrina. Como veo que se han sumado muchos y por ahí no escucharon el inicio, les quería decir que si quieren hacer consultas, tienen el Q&A que vamos a estar respondiendo sobre el final de la charla. Bueno, ahora te quería preguntar a vos, Gilberto, primero hacerte un comentario, ¿no? Que la mayoría de las herramientas de RPA son herramientas low code, ¿no? Pero vemos también que están irrumpiendo en el mercado algunas herramientas open source, que muchas de ellas son basadas en programación tradicional, ¿no? ¿Qué nos podés contar de eso? Es verdad, o sea, cuando estamos hablando de tener un digital factory, y ahí tenemos que automatizar todo que se necesita automatizar, necesitamos tomar las herramientas que son necesarias. Por un lado, tenemos ahí una visión de licenciamiento. O sea, si yo quiero escalar para un programa de Citizen Developer, más que un tema técnico, hay o costo de licencias que tenemos que tomar en consideración, y eso es una opción. Por otro lado, también muchas veces nos vemos en clientes de nosotros que se hace una orquestación de scripts, por ejemplo, en Python, y se integra a soluciones de automatización para algunas cosas que la solución de RPA no hace muy bien. Entonces, hoy nuestra visión de desarrollo es una visión muy flexible, ¿no? O sea, necesitamos digitalizar las operaciones. La iniciativa de automatización es una palanca de digital transformation. Y para eso necesitamos tener más de una opción de herramientas, más de una opción de licenciamiento, es una visión de governance que es end-to-end. Y ahí vemos open source como una opción muy interesante que se puede orquestar dentro de la iniciativa en un control room o orquestador que sea. Muchas gracias, Gilberto. José, ¿querés agregar algo? Sí, efectivamente es así, digamos, están apareciendo estas herramientas. Por un lado, se presenta como una disyuntiva, digamos, ¿no? Nos salimos de un mundo de herramientas, también podría decirse, digamos, que el origen del RPA tiene parte de origen en cosas open source, pero es cierto que se ha masificado con herramientas, con fabricantes de herramientas, digamos, ¿no? Al final, digo, la mirada de caja de herramientas y de tener muchas herramientas o herramientas adecuadas para la tarea es un poco lo que apoya Jiva. El tema es que nos salimos de un mundo que es low code de alguna manera, donde el RPA lo puede estar construyendo y haciendo gente con menores skills informáticos, digamos, y los low code y las open source están apareciendo basadas directamente en lenguajes. Sí, la gran ventaja es que los lenguajes estos no son nuevos y son comunes en las organizaciones, ¿no? Pero es cierto que no todo el mundo las está adoptando y hay que ver la postura de muchos de las empresas tradicionales en cuanto al open source, ¿no? En ese sentido, también va a haber contextos donde van a ser más fáciles de introducir y también van a ser más fáciles de sourcear, depende también del contexto, obviamente, del cliente, digamos, cómo lo quiera abordar, ¿no? Es cierto que también hay una tendencia de cambio en la mirada del open source, ¿no? El open source antes se veía como una cosa que no puede ser confiable. Hoy el mercado piensa que vale más la pena la aceleración que me provoca el open source que el riesgo que puedo tener, digamos, ¿no? Digo, al final vemos muchos productos exitosos comerciales para fabricantes de software que están basados le damos una vuelta a toda esa iniciativa open source y lo mejoramos, quiero decir, ¿no? Así que es interesante cómo se está moviendo en este momento. La aparición del open source también va a mover el mercado y va a ser que caiga en su justa medida, digamos, que va a estar en la caja de herramientas de las empresas que efectivamente lo vean así, ¿no? Y lo necesiten. ¿Sí? Sí, hay una Solo un caja más punto, amplia y cada uno va a tener que elegir dentro de esa caja. Sí, no sé quién Sí, quería agregar. un punto más es que con ese cambio de automatización para hiperautomatización, tenemos una visión que no es solo business oriented, pero también IT oriented. Y ahí también trabajamos con herramientas open source porque hay temas de desarrollo que se puede manejar de manera integrada en las soluciones de automatización. Entonces es un cambio muy importante, no solo, la verdad es que
cuando empezamos una iniciativa de automatización, nosotros empezamos con un discovery. O sea, la percepción es que no hay temas para digitalizar o para se automatizar, pero hay. Entonces, tomemos el backlog que ya está en TI y para eso tomamos herramientas, otras soluciones. O sea, hiperautomatización también tiene una visión de cambio business oriented para más IT oriented. Sí, en TI siempre hay muchas oportunidades de automatizar procesos que muchas veces, como decimos acá, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? O sea, automatizamos todo, pero nosotros no, ¿no? No sé si alguien quería agregar algo, José, ¿les Sí, pareció? no, animémonos y automaticen, ¿no? Animémonos, claro, que automaticen, sí, sí. Bueno, Adrián, vemos que a lo largo del tiempo la complejidad de las automatizaciones fue aumentando, ¿no? De empezar con cosas simples y después ir viendo los resultados y animándose a más, integrando soluciones de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué nos podías comentar de usos avanzados? Claro. Bien. A ver, en principio, todo proceso de automatización dentro de una organización empieza por los procesos más simples, utilizando herramientas como RPA para lo que tiene que ver con automatizar esas actividades manuales y repetitivas, como comentaba Sabrina al principio, ¿no? Ahora nosotros vemos, en la actualidad, me atrevo a decir que más del 50% de los clientes con los que estamos trabajando ya en un nivel medio o avanzado de automatización, donde se están animando más, donde se están animando a avanzar a lo que nosotros llamamos la verdadera automatización inteligente. ¿Okay? Donde, digamos, por lo menos desde mi visión, para poder avanzar hacia un proceso de evolución hacia una automatización inteligente, se tienen que dar al menos dos condiciones. La primera condición es irnos a lo que denominamos la automatización semántica. Es pasar de solamente automatizar actividades a que nuestros robots, hasta que nuestros procesos automatizados, digamos, entiendan la semántica de lo que están haciendo. ¿Okay? Puedan leer un documento, un contrato, y entender qué hay dentro de ese contrato, y a partir del entendimiento de esa documentación, por ejemplo, tomar decisiones de un camino u otro. Que puedan entender en real time lo que viene, imágenes, o sea, hacer una comprensión de lo que está sucediendo y en base a eso el robot tomar una decisión u otra, etc. Entonces ahí hay una visión semántica de la automatización que es clave y es uno de los que para mí son los dos pilares de avanzar hacia automatización inteligente, ¿no? Claramente ahí estamos combinando RPA con herramientas asociadas a inteligencia artificial, OCR, procesamiento digital de imágenes, etcétera, 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 digamos, para lograr esa automatización semántica, digamos, el entendimiento del documento, el entendimiento de la imagen. Y el segundo pilar, que es un pilar en el cual, desde mi visión, no sé qué opina el resto del panel, yo veo que las empresas están todas mucho más atrasadas. Lo primero, están avanzando en la automatización semántica, lo segundo no, es que cuando uno avanza en la automatización de un proceso, uno de los efectos colaterales que generamos es la generación de grandes cantidades de datos. ¿Okay? O sea, la automatización, los robots, los RPA, cualquier herramienta de automatización que utilicemos, empieza a generar un conjunto de datos muy rico. Me atrevería a decir hoy que el 90% de los clientes no están utilizando esa información. O se descarta, o no se guarda, o no se procesa. ¿Okay? Entonces, todo lo que es la data que genera el robot, digamos, y las diferentes herramientas, no se está utilizando. Esa información, digamos, podría generar una base de conocimiento muy interesante. Si guardásemos esa información, si guardásemos la huella digital de la automatización en un data lake, por ejemplo, y utilizásemos herramientas de machine learning sobre ese data lake, podríamos generar una base de conocimiento que a su vez estaría dando insight de negocios para poder mejorar el proceso, digamos, de una forma continua. Entonces, digamos, en mi cabeza yo lo conté como la generación del conocimiento que podrían generar las automatizaciones. Y realmente cuando estamos ante presencia de la automatización semántica
y la generación de conocimiento, y a partir de ese conocimiento poder, por ejemplo, predecir lo que va a suceder en un proceso, ¿ok? Y tomar acciones prescriptivas automáticamente a través de estos algoritmos de Machine Learning que se aplicarían sobre esa información, es que en la combinación de estas dos cosas vamos a evolucionar hacia lo que realmente es una automatización inteligente, y es hacia donde vemos que las empresas están, algunas más rápido, algunas más lentas, encaminándose, digamos. Muchas gracias, Adrián. Sabrina. Gracias, Miguel. Yo creo que Adrián dio un buen panorama de todo lo que estamos viendo en el mercado y la potencia que se está buscando en incorporar, digamos, capacidades para poder hacer procesos más complejos. Yo creo que ese es el camino. El camino es poder no solo pensar en algo sistematizado. Uno cuando piensa en RPA piensa en cargo facturas o cargo datos, que es algo muy ordenado y sistemático, y hoy darle semántica y determinar a través de la semántica el mejor camino es el futuro cercano que estamos viendo. Sumando un poco a lo que dijo Adrián, también estamos viendo que se empiezan a integrar más asistentes virtuales, más procesos que en vez de funcionar de manera sincrónica, funcionan más asincrónicos. O sea, a través del contenido o la semántica puedo empezar a accionar y contactarme con incluso gente en la organización que pueda recibir o que pueda disparar otro proceso, lo que vamos entendiendo en esta automatización avanzada. Eso abre caminos, porque ya el proceso no es empiezo y termino, no es de una vía. Puedo comprender la información y accionar y comunicar asertivamente, y en eso la inteligencia artificial juega un papel clave. Por supuesto, no quiero que nos olvidemos que eso pasa también por una muy buena gestión de datos, un muy buen entrenamiento, que eso se termina siendo clave, que no hay que minimizarlo, porque cuando uno quiere que esto sea asertivo y parezca como mágico, en el fondo hay todo un trabajo atrás de recopilación de datos y entrenamiento, y también lo que hoy los OCRs potenciados están logrando hacer, que es no solo levantar el OCR, que es el contenido de un documento, sino inclusive decirte qué tipo de documento es y ayudarte a lanzar este proceso asociado a la semántica, ¿no? Y que son tecnologías que han aportado mucho valor al mundo de automatización. Bárbaro, muchas gracias. Mira, no te bajes porque viene la otra pregunta que te voy a hacer directamente. Si ven, digamos, ¿qué mix ves entre plataforma cloud y plataforma on-premise, ¿no? Si hay mucha adopción de infraestructura de RPA en la nube. Yo creo que acá tenemos una situación que pasa en la evolución tecnológica con las tecnologías emergentes consistentemente. Por un lado tenés el mundo de los vendors, que está queriendo cada vez más hacer un push a un mundo más basado en cloud, porque es más flexible, porque permite escalar más, porque se consideran un montón de ventajas, y por otro lado están las empresas que adoptan, que todavía están pensando en un modelo más on-prem o híbrido de alguna manera, y están viendo cómo adaptarse, y siempre viene un push desde las empresas que desarrollan el software para lograr mover a las empresas a un mundo más, digamos, más cloud, teniendo en cuenta que eso será una adopción, llamémoslo, dispar de acuerdo a los mercados verticales y el tipo de perfil tecnológico de cada organización. Bueno, muchas gracias. Antes de pasarle a José, quiero decirles que venimos creciendo en el rating. No solo lo estamos manteniendo, sino crecemos, ya aparecieron las primeras preguntas. Así que bueno, bárbaro. José, ¿querés agregar algo? Sí, sobre este tema del cloud, claramente hay un camino hacia el cloud. Habría que distinguir también cuando uno mira las herramientas y demás, es si se construye directamente sobre nube, si las herramientas de desarrollo están en la nube y si los robots de ejecución están en la nube, ¿no? Vemos que hay vendors que nacieron on-prem, que se están migrando a la nube y cada vez lo están haciendo más. La función que más se migra es la de orquestación, la de operación y monitoreo de los robots,
pero también vemos que es cierto que hay muchos clientes que según lo que estén automatizando su plataforma, su mapa de aplicaciones, siguen estando bastante basadas en on-premise, más allá de esto de adopto nube o no adopto nube por riesgo o por el tipo de industria en el que estemos, que algunas por ahí son más, se niegan un poco más a pasar a nube todavía, digamos, ¿no? Entonces, herramientas de desarrollo, mucho nube, algunas incluso nacen 100% en nube. La parte de ejecución todavía la vemos bastante híbrida, ¿no? Es cierto que cada día más también las empresas se dan cuenta que desplegar soluciones y herramientas en nube es obviamente mucho más flexible, es mucho más escalable, encendemos, apagamos, tiene mucho menos costos de administración y de operación, ¿no? Pasamos de CAPEX a OPEX claramente, ¿no? Bueno, muchas gracias, José. Bueno, voy a hacer la última pregunta antes de entrar en las preguntas del público, que ya tengo varias, algunas por el chat, otras por preguntas y respuestas. Adrián, ¿ves que se está cumpliendo la generación de valor a través de las automatizaciones? Linda pregunta. ¿Qué pregunta para Termina terminar, resumiendo digamos? todo, ¿no? Termina... ¿Qué pregunta? Ahí le voy a pedir ayuda también al resto del panel Sí, sí. que me ayude a responder esto, porque la verdad o sea, es la clave, ¿no? O sea, hoy estamos dando el valor o no con esta promesa de automatización. Bueno, ahí la respuesta de consultor, digamos, ¿no? O sea, hoy depende. Vemos organizaciones que están, digamos, sacando muchísimo valor a la automatización, y vemos otras organizaciones que no, que están teniendo algún tipo de fracaso en sus programas de automatización, algunos completamente fracasados y otros con algún tipo de fracaso intermedio, digamos, están en una zona gris de la obtención del valor. Y en general eso está generando una brecha muy importante entre aquellos que lo hacen bien y logran los resultados y aquellos que los están haciendo mal, digamos, ¿no? Y esa brecha no solo se está dando desde el punto de vista tecnológico, sino que estamos viendo que aquellos que los están haciendo bien, están logrando mejorar su competitividad, ¿no? Digamos, y comparado con otras empresas del mismo rubro, del mismo mercado vertical, aquellos que realmente están usando la automatización como columna vertebral de un programa de transformación digital, y lo están haciendo bien, están logrando beneficios de competitividad muy, muy relevantes, versus aquellos que se quedan atrasados en sus transformaciones digitales y en consecuencia, como parte de esa transformación digital, haciendo un mal programa de Hyper Automation. Entonces, en líneas generales, digamos, y aquí abro al panel para que vayan opinando también con más aportes, tiene que ver con los programas de automatización pueden generar valor, pero, parece una verdad de perogrullo, parece una obviedad lo que voy a decir, hay que implementarlos correctamente. Y hoy estamos viendo muchos errores en esas implementaciones, o sea, errores de estrategia, de cómo encaro mi programa de automatización, eso es un conjunto de errores, errores de implementación, cómo lo implemento, cómo lo hago, cómo lo construyo, cómo lo desarrollo, cómo lo implemento, y errores de gobierno, errores del posterior, digamos, ¿no? O sea, cómo mantengo, cómo evoluciono, cómo sostengo mi programa de automatización dentro de una corporación. Entonces, tenemos esos tres grandes grupos de errores o de problemas que están afectando que las organizaciones logren realmente capturar el valor que un programa de automatización debería darles. Y ahora mi invitación al resto del panel es que con estos tres niveles de típicos de errores ayudemos a nuestra audiencia de cuáles son los más comunes que encontramos, digamos. O sea, yo empecemos por los de estrategia, ¿no? O sea, les comento algunos que vemos normalmente y después ahí Miguel dale lugar al resto para que también opine, digamos. A nivel de estrategia, primero esto que comenté recién,
que el programa de automatización, sea RPA, utilizando RPA como tecnología u otras tecnologías, no forme parte integral de un programa de transformación digital de la compañía, que se vea como algo divorciado. La transformación digital va allá y el programa de RPA lo maneja el CFO porque se le ocurrió automatizar algunos procesos dentro de la administración. Ahí viene otro programa. Si bien todos los programas de automatización tienen que tener un business driven, o sea, tienen que ser orientados a aportar un resultado de negocio, necesariamente tenemos que trabajar, digamos, íntimamente relacionados, casados con TI. O sea, TI no tiene que dar permiso para poder hacer. TI tiene que ser parte esencial para poder armar una plataforma de automatización que sea sólida, consistente, mantenible, etc. Por lo cual TI es parte esencial de un proceso de automatización para que este sea exitoso. ¿Okay? Y ahí a veces no se entiende muy bien la diferencia entre que sea algo orientado a negocio, pero TI participe, etc. Y ahí vemos que hay mucha confusión en cómo encarar la estrategia de. ¿Okay? Dos más y después les pregunto al resto a ver si quieren poner alguno más de error de estrategia. Otro tiene que ver con cómo encaro la automatización, para qué la encaro y cómo la encaro. O sea, el 90% de los casos, nuestras conversaciones con las empresas comienzan con, bueno, voy a usar automatización para ahorrarme FTEs, para ahorrarme horas hombres, necesito disminuir costos, etc. ¿no? Y se están perdiendo el otro 99% de los beneficios que podría llegar a otorgar un programa de automatización como Customer Success, como aumentar las ventas, aumentar el revenue, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa visión parcial estratégica de lo voy a usar solamente para reducir costos, también es un error estratégico importante que vemos en las empresas hoy por hoy. Por último, este tema de no encarar esto como una visión de portafolio. O sea, cuando hablamos de un programa de automatización, hablamos de un portafolio de iniciativas. O sea, podemos empezar con un proyecto, con un proceso, etc. Pero realmente para obtener beneficios, estamos hablando acá de obtener un portafolio. Así como cuando uno invierte en la bolsa, mira un portafolio de acciones y cuando habla de obtener mayor beneficio, disminuyendo riesgo, tenemos que tener la visión de portfolio management. Esa misma visión hay que aplicarla cuando definimos una estrategia de automatización de una empresa. Entonces, es un conjunto, no sé si a alguien del team se le ocurre, pero estos son algunos puntos de errores estratégicos, digamos, ¿no? Solo un comentario ahí, Adrián. Perdón, solo un comentario. Muchos de las iniciativas de automatización hacen automatizaciones desde el proceso as is, y no de una visión de un proceso to be. O sea, yo tengo ahí automatización como una herramienta, una palanca para generar un mejor proceso as is. O sea, es solo una visión de optimización. Pero hoy con las soluciones de RPA, con las plataformas, multiplataformas que sea, nosotros podemos crear valor nuevo. Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso y por qué estamos solo enfocados en FTE? Hoy una cosa que es muy simple de cambiar es crear una visión del proceso digital y tomar la solución de GPA, por ejemplo, para que tengamos una visión de corto plazo de esta solución. O sea, no hay que automatizar as is solo. Nosotros podemos hacer una solución digital de la visión to be y ahí poner qué hacemos con los datos. Podemos generar reports, cómo integramos con las personas, cómo podemos hacer más de lo que hoy hacemos. O sea, no es solo una visión de optimización, productividad, FTE, pero hoy con digitalización necesitamos crear valor nuevo. Bárbaro. ¿Alguno quiere agregar algo? Sí, más en el plano operativo por ahí, ¿no? Implementación, digamos. Claro, más en el plano de la implementación. Hay algunos mantras clásicos, digamos, para decidir qué proceso elegir para automatizar, y tiene que ver con que tengan volumen, estén las reglas claras, el proceso no esté roto, digamos, y además tengan un contexto de aplicaciones que esté relativamente estable, ¿no? Bueno, a pesar de todas estas cosas, por ahí se decide automatizar el problema que es
complejo, tedioso para una persona, pero no tiene volumen, ¿no? Entonces se empieza por ese lugar y es, claro, lo otro es atribuirle al RPA capacidades que no tiene, digamos. Esto es como si te dan un tornillo y te dan un martillo, bueno, con el tornillo y el martillo terminás clavando un tornillo, pero el efecto que lográs no es un agarre fuerte porque no era un clavo y no tenías el destornillador, digamos. Hay muchas veces un error de enfoque a la... Perdón, Miguel, sí, por ahí lo tenías, pero no sabías usarlo, usaste la herramienta equivocada. Correcto, digamos, ¿no? Y eso es darle atribuciones a la herramienta, en algunos casos también vemos como mágica, digamos, ¿no? Va a poder resolver, digo, a los robots se le atribuyen cosas que no son factibles y no nos cansamos de decir esto de los procesos rotos, digamos, ¿no? Quiero automatizar algo que no tiene una continuidad, que no tiene una lógica por detrás, que no tiene una lógica que se puede transferir a un robot, ¿no? Hay otro problema implementativo que usualmente vemos es no tener en consideración realmente la complejidad de estos procesos y pensar que el do it by yourself, digamos, o sea, hazlo tú mismo, todo lo podemos resolver y realmente cuando uno está avanzando en un proceso de automatización realmente requiere profesionales detrás, digamos, ¿no? Entonces hay una falsa sensación de que esto es muy simple, de que cualquiera lo puede hacer, de que vamos a resolver toda la problemática de automatización. Entonces, hay dentro de la multiplicidad de complejidad de procesos, complejidad de herramientas, etcétera, uno puede resolver de diferentes formas cada una de ellas. Algunas las puede resolver con Citizen Developer, digamos, pero hay otras que no. Y ahí también hay un error muy común de las empresas pensando que todo lo pueden resolver muy fácilmente sin QA, sin testing, sin actividades que normalmente requieren procesos de estas características que van a tener un impacto enorme en el negocio. Digamos. Ese es otro. Y por último, termino esta idea y después te paso, Sosa, con la parte de gobierno, post-implementativo, digamos, ¿no? Cómo monitorear realmente los resultados. Ese es un problema que estamos viendo recurrentemente también en nuestros clientes. No tienen una buena visión de cómo monitorear que realmente están logrando los resultados que están esperando con respecto al negocio. Otro problema de gobierno es pensar que la automatización es algo estable. O sea, los procesos en las organizaciones hoy no son estables. Las organizaciones, si no cambian, se mueren. Y cambiar una organización significa cambiar sus procesos. Y cambiar sus procesos significa cambiar la automatización que sostiene esos procesos, por lo cual pensar que una automatización se va a sostener estable durante un tiempo es pensar que la empresa se va a morir, digamos, porque si los procesos no están vivos, si los procesos no mudan, si los procesos no evolucionan, si no se optimizan, la empresa pierde competitividad. Entonces ahí también hay una visión bastante naif de algunas organizaciones de pensar que automatizan y dejan esa automatización y queda ahí por 3 años sin tocarla, sin modificarla, y va a estar bien. Y la realidad es que la automatización es un proceso vivo, constante, que tiene que estar acompañando la mudanza, el cambio que reciben las empresas y los procesos asociados. Digamos. Sí, no, yo decía que la otra a veces es pensar por silo y quedarte con lo chiquitito del silo, ¿no? Y no mirar los claro. Sí, sí. Desgraciadamente tenemos un listado enorme de problemas. A mí me gustaría también poner en la mesa el tema del concepto de cómo impacta las as-a-service en el valor. Porque muchas de las cosas que ocurren es que cuando uno quiere medir el valor, siempre llegas a cómo construís el caso de negocio. Y cómo esperás que ese valor venga y cómo se genere. Y muchas veces, cuando las empresas no construyen esta plataforma para poder poner las automatizaciones arriba, estás calculando el valor como si cada vez que vas a automatizar algo lo vas a construir completo de cero. Y lo que nosotros estamos viendo consistentemente, y tiene que ver mucho con la motivación de este panel, es poner también en la mesa que la forma en la que uno se arma y define el modelo de servicio que hace hacia el cliente final, ya sea que lo haga un área de TI o lo haga un proveedor, tiene que estar orientado a entender, como decía Adrián, las cosas que uno aprende cuando gobierna, cuando implementa, lo que decía también José y Giva,
que es poner todo en un mix y decir, bueno, si yo hago una plataforma y hago un modelo as a service, y lo que empiezo a brindar son servicios de operación, y los empiezo a valorar por los servicios y el valor de la organización estructuralmente, podemos generar más valor. Cuando le debe pasar a mucha de la gente que está en la audiencia, cuando querés hacer un proceso, muchos dicen no go porque no da el caso de negocio, no da el precio, no da el valor y demás, porque estás calculándolo siempre desde cero. Y ese es un punto central al concepto de as a service. Bárbaro. La verdad que hay montones de temas para tratar acá. Creo que está muy interesante la charla. Si les parece, paso a las preguntas porque tengo varias y bueno, y estaría bueno que podamos contestarlas. La primera es de Tatiana, dice, ¿ya tienen RPA en modalidad SaaS? O ya hay. José, no sé si querés contestar o no sé. Con Gilberto, que es el padre de la criatura. Sí, dale con Gilberto. Se lo dejamos a él. Dale. También, o sea, José también. Sí, hoy nosotros tenemos con las soluciones de mercado la opción de armar una estructura RPA como servicio y ahí se compra por consumo. Nosotros armamos toda la infraestructura, toda la parte de licenciamiento, hacemos discovery, hacemos toda la parte que es de desarrollo y ponemos la operación como un servicio. La parte buena de eso es que no hay ni una preocupación, 100% de los costos son previsibles. Entra, como dice José, en una línea de OPEX. Entonces, es una opción para empezar que da mucha flexibilidad y que da una visión de previsibilidad también muy buena. Entonces, sí, nosotros tenemos esa opción. Acá hay otra pregunta de Samuel que tiene que ver con eso y la hago porque me parece que son casi la misma. Dice, RPA como SaaS, tanto en licencia como en infra, dará la posibilidad a MIPYMES para entrar en este mundo de automatización por el tema costos, ¿no? O sea, una empresa chica no tiene que hacer una gran inversión y va pagando por consumo, ¿no? Sí, la preocupación que nosotros tenemos para empresas que no son muy grandes es que normalmente las licencias son como un paquete, ¿no? O sea, hay que armar una infraestructura, una preparación, como muchas veces no hay un valor de inversión definido para la iniciativa, no empezamos. Entonces, con la visión as a service, podemos empezar chiquitito y crecer muy rápidamente porque nosotros tomamos todo, licencias, infraestructura, accesos al ambiente de desarrollo. O sea, la preocupación es definir un buen proceso y poner en producción. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, paso a otra de Jaime. Dice, dada la variedad de herramientas que existen, ¿hay algún estándar para implementar RPA en las empresas? No sé si a qué se refiere como estándar. Lo que sí, hay unas prácticas determinadas y hay una metodología de trabajo establecida y consensuada que vendor a vendor se va replicando, digamos. Es como si hay una metodología de desarrollo de software, no importa el lenguaje, quiero decir, ¿no? O sea, al final hay un proceso establecido con unas ciertas dinámicas de trabajo y demás que son mayoritariamente basadas en agilidad y una construcción iterativa por sprints y demás de esas soluciones que tienen un análisis, un diseño y una construcción, una prueba, un monitoreo, una puesta en marcha, digamos, ¿no? Sí. No hay ninguna entidad, creo yo, que hoy esté auspiciando un modelo, una metodología de RPA en particular, quiero decir, ¿no? Bueno, acá Martín Méndez, bueno, me mató porque me hizo como 4 preguntas en una. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo ven la madurez y el gobierno del RPA y la hiperautomatización cuando las empresas alcanzan cierto nivel de madurez, ¿no? Y ahí gestión de la arquitectura, documentación, decisiones estratégicas, ¿no? Y bueno, ¿y quién en Haití se queda con ese frente? Y después paso a la otra. Es una buena pregunta, porque de hecho no es una pregunta con una respuesta única. Sí vemos que las empresas que mayor nivel de madurez tienen crean los centros de excelencia, y los centros de excelencia son como los dueños en algún momento del gobierno, tanto de la arquitectura como de los procesos que están productivos.
lo que nosotros estamos viendo consistentemente es que estos centros de excelencia que deberían ser áreas integradas por tecnología como por el negocio que tiene procesos automatizados, las suelen dejar demasiado del lado de tecnología. Y eso no es necesariamente bueno, porque piensen que los procesos no dejan de ser trabajadores digitales en las organizaciones, con lo cual cuando un trabajador digital está ejecutando un proceso de negocio, hay una dependencia directa a las áreas de negocio que son las dueñas del proceso. Entonces, existe toda una discusión sobre a dónde un área que se dedica a un centro de excelencia que gestione la operación debería situarse. Uno puede tener un área global y hoy puede quedar en un área de transformación digital, que no es necesariamente TI, sino que es un área mixta con el negocio. Hemos visto clientes que lo tienen así, otros clientes la tienen full TI, y hay clientes que la tienen full negocio. Nuestra recomendación es que más allá de donde quede en el organigrama, que sea un área en el cual participe tanto la gente de tecnología como la gente del negocio, y que la mirada no sea únicamente una mirada técnica, sino una mirada operacional, el valor que está generando, y que sí es clave la participación de TI desde la arquitectura, ya sea la arquitectura que tienen como la arquitectura que van, porque cuando hablamos en las preguntas que nos ibas haciendo, Miguel, sobre las nuevas tecnologías, ya sea que pongo CR avanzado, Machine Learning, inteligencia artificial, la arquitectura de la automatización se va diversificando, más allá de la multiplataforma, y es súper importante que el área que podemos llamar centro de excelencia, o en el fondo un área de operación y gestión unificada de la automatización, tenga ese rol. Bárbaro, muchas gracias, Sabrina. Ya me contestaste la primera parte y la segunda parte de la pregunta, que tenía que ver con los centros de excelencia. Así que, bárbaro. Acá hay otra de Samuel, dice, ¿cómo presentás un business case al negocio que no solo sea basado en FSTs, sino también pero que pueda ser cuantitativo? En realidad yo pienso que muchas veces el business case hay que hacerlo con el negocio, no es que se lo presentás vos desde tecnología al negocio, pero lo dejo a ustedes. Nosotros estamos trabajando con muchas empresas en exactamente ese tema. Primero, lo que vos decís, Miguel, es correcto. No lo presenta TI el negocio, se hace en conjunto. Y cuento algunos casos que son importantes. Por ejemplo, si uno tiene un área de compras, y el área de compras tiene procesos que se están automatizando, lo que uno está haciendo en el fondo, por ejemplo, es liberarle tiempo a la gente de compras, por ejemplo, para que pueda generar mejores compras, pueda ahorrar costos en el proceso, pueda generar valor que a la organización le impacte en una reducción significativa de costos no asociados a los FTE, por ejemplo. Y eso es bastante claro, que es, cuando yo a un área la automatizo, ¿cuál es el valor que esas horas que libero le pueden generar? La contraparte es un área de ventas. Si yo a un área de ventas le automatizo los procesos, genero disponibilidad de tiempo para los vendedores. Si yo puedo sacar la productividad de los vendedores y yo les estoy generando un mayor tiempo para vender, ¿cuánto es lo que eso me va a retornar en ventas? Entonces, ese análisis desde la perspectiva de automatización es clave y se tiene que basar en el área en la cual uno está generando la automatización y ese valor que esa área puede conseguir con la liberación de tiempo operacional. Desde ahí debería ser una de las verticales claves de los casos de negocio, y obvio que hacerlo con el negocio, no se puede hacer desde TI. Bárbaro. Acá Para veo ahí, que ahí las voy a agrupar porque ya nos un estamos punto acercando. más, Miguel, respecto... Dale. No, la pregunta es extremadamente pertinente porque normalmente es más simple cuantificar un business case cuando estamos hablando de reducción de FTE que cuando estamos hablando de generación de productividad, mayores ingresos, o sea, por ejemplo, Customer Satisfaction, que es otra de las satisfacción o gestión de cliente, que es otra de las grandes áreas donde la automatización puede generar valor. Es más simple lograr un business case y por eso vemos que hay veces que se intenta ir más por ese lado que por los otros lados, que es cuantificar realmente un resultado de negocio que no sea necesariamente asociado a eso. O sea, que ahí hay un punto crítico que el trabajo es un poco más arduo. O
sea, cuando uno quiere cuantificar un resultado de negocio que esté asociado a eficiencia, mayores ingresos, reducción de costos, pero no asociado a FTE, digamos, hay que ponerle un poco más de trabajo en conjunto con el negocio para poder lograr esos números y sobre todo poder monitorear posteriormente si eso se logró o no. Sí, que termina siendo lo importante, ¿no? Porque no monitoreas lo que te dio, queda todo en el aire, ¿no? Y cualquiera puede hacer cualquier business case. Claro, y el Excel, el business soporta Excel todo. soporta cualquier cosa. Digamos. Bueno, como ya estamos sobre la hora, voy a hacer la última pregunta. Estoy juntando varias, pero que tienen que ver, la preocupación que veo en estas últimas, tienen que ver con los temas de citizen developers, ¿no? La evolución en las iniciativas de los citizen developers. No sé quién quiere Yo puedo contestar. explicar. Nosotros acá en Brasil tenemos muchos clientes donde estamos haciendo un programa de democratización. O que no es un programa de democratización, es entrenar a las personas, ok, do it yourself. Cuando hablamos de un programa de democratización, hay que pensar como una visión end-to-end, definir bien las personas, definir los procesos, definir la documentación con TI, porque hay que mantener las automatizaciones. Hacemos workshops de aceleración y ayudamos a pasar a producción. O sea, es un trabajo donde estamos ayudando en términos de competencia a las personas y de verdad con bajo costo podemos lograr buenas automatizaciones. Pero muchas veces lo que vemos es una tentativa de hacer un programa de democratización solo poniendo a las personas con un entrenamiento online. Hacer entrenamiento online de las personas no es democratización, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es un programa end-to-end donde ayudamos a las personas a lograr sus soluciones digitales y ayudar también a equipo del COI o de tecnología a mantener las automatizaciones, porque al final lo que tenemos son ideas que no son soluciones en producción. Nuestro outcome de un programa de democratización son personas con más competencia, 1, y 2, automatizaciones en producción. Entonces, no es solo entrenar. Y lo que vemos mucho es esa citizen developer look like, y nosotros no creemos en eso. Bárbaro. Bueno, ahora hacemos como los músicos, salimos, volvemos a entrar, tocamos la última. Acá Lucía nos pregunta, yo creo que nosotros tenemos acá un libro para recomendarle, dice, ¿desde dónde es recomendable empezar para conocer el tema? ¿Algún curso, algún libro? No sé si acá hay algún autor que quiera recomendar algún libro. Nosotros escribimos un libro, si escribimos un libro en Brasil, hay que hacer la traducción, ¿no? Ahí está en Amazon. Tenemos un libro de RPA y hiperautomatización en portugués. Tenemos ahí un trabajo para poner en español. Entonces, es una buena recomendación. Pero nosotros de práctica tenemos muchas charlas, ¿no? En nuestro web sitio. Y ahí puede ser un buen local de inicio para tomar este tema. Bueno, ¿alguno quiere agregar más antes de que cierre? Acá ya están llegando las felicitaciones y los agradecimientos por la charla. Bueno. Dejarlos a todos, Miguel, Sí. dejarlos a todos invitados. Este es un tema que la verdad que nos apasiona. Creo que a todos los 4 que estamos acá podríamos estar hablando ahora, así que dejarlos invitados que si alguien quiere continuar la conversación, profundizar en algún tema, nos contacten directamente. Yo quedo 100% disponible para seguir conversando sobre este tema que nos gusta tanto. Bueno, bárbaro. Bueno, definitivamente. Gracias, Adrián. Bueno, Sabrina, Adrián, Gilberto y José, muchas gracias. Gracias a todos por compartir con nosotros este momento y por dedicarnos parte de su valioso tiempo. Y bueno, como dijeron todos, estamos disponibles para continuar esta charla. Saludos. Chao, gracias. Muchas gracias. Buenos días y tardes a todos. Buenas tardes. Chao, chao.